que hoy vamos a debatir, que es el purgatorio. Así es, Wilmer, es un tema totalmente importante. En este mes hemos hablado con respecto al infierno en el Antiguo Testamento, es decir, el Seol. También hemos hablado con respecto a lo que es el infierno en el Nuevo Testamento, Hades. También de igual manera hemos hablado con respecto a lo que es la diferencia entre el abismo y el lago de fuego. Y ha sido muy edificante, Wilmer, dentro de lo que es la edificación de la iglesia misma y aquellas personas que verdaderamente que queremos que vengan a los pies de Cristo. Pero este tema, mi hermano Wilmer, es la continuidad y vamos a dar por finalizado lo que es esta secuencia que es con el tema del purgatorio, Wilmer. Pero creo que quieres dar unos anuncios, ¿verdad? Amén, así es. Vamos a aprovechar así y dar este pequeño anuncio. Ministerio Evangelístico, una palabra de Dios para ti, te invita a su congreso Llamados. Este se efectúa este viernes 25 de octubre a las 7 de la noche. Expositores: Juan Amador, Wilmer Rivera, un servidor, y en la adoración Génesis Andreina Ortiz. La iglesia se encuentra ubicada calle Trina Moya de Vázquez, esquina Norberto Torres, número 63, Iglesia La Voz de Patmos, Pastor Israel Domínguez Frías. Para más información, Giovanni Encarnación, 829-424-3462. Amén. Vamos así a comenzar, mi hermano Wilmer. Y queremos comenzar con una buena y sencilla pregunta, Wilmer. Wilmer, para ti, bíblicamente hablando, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio, mi hermano Abraham, viene del término purgatorium, que significa fuego purificador. Este no es más que un lugar y estado de purificación penal y temporal de los pecados, donde todo aquel que entra tarde o temprano termina entrando en el cielo, ayudado así por las plegarias a Dios, por los muertos, las oraciones, las misas y los famosos 9 días. Es decir, que esa definición está dentro de la cultura cosmológica católica, ¿verdad? Amén, amén. Exacto. Es el pensamiento de esta denominación o de la iglesia grande. Pero nosotros vamos a hablar con respecto a si es verdad o no la existencia del purgatorio, mis hermanos, que es importante dentro de lo que es el crecimiento espiritual del creyente. Claro, y además de esto, mi hermano Abraham, muchas personas están siendo engañadas en estos últimos tiempos por esta falsa doctrina que se está no solamente metiendo en las iglesias, sino en la mente de las personas y se quiere establecer como algo oficial. Así mismo es, mi hermano Wilmer, porque este pensamiento doctrinal, lamentablemente, muy mal interpretado bíblicamente, se ha enseñado en muchas iglesias. Incluso hay denominaciones protestantes que lamentablemente, Wilmer, se practica y se cree esto, pero nosotros como personas que estamos dentro de lo que es el programa Revelando la Verdad, estamos ¿para qué? Para revelar, como dice nuestro programa, la verdad. Amén. Ahora bien, otra pregunta más y vamos a corresponder con la respuesta. ¿Dónde nace este pensamiento doctrinal del purgatorio? ¿Dónde se inicia? ¿Cómo se concreta este pensamiento doctrinal llamado el purgatorio? Bien, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, está compuesto por 39 libros, cuyo último libro, mis hermanos, es considerado como el libro de Malaquías, es decir, el último profeta, Malaquías. Malaquías es considerado como el último hombre portador de la verdad y de la proclamación de lo que es la voz de Dios. Ahora bien, el Nuevo Testamento de igual manera está compuesto por 27 libros, cuyo primer libro es Mateo, mi hermano Wilmer. Así es. Mateo es el primer libro de los libros sinóticos, es decir, de los evangelios. Ahora bien, si tú analizas, Wilmer y mis hermanos, entre el último libro de Malaquías, que es Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo,
te darás cuenta que hay un escenario de 400 años que lamentablemente la Biblia no te da una respuesta explícita o detallada de ella misma. Lo voy a repetir, mis hermanos. Es decir, entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, hay un silencio de 400 años. ¿Por qué silencio? Porque la Biblia no da una respuesta, no te habla de manera cronológica los sucesos históricos de esos 400 años de silencio, Wilmer. Así es. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando sobre esto? Porque el inicio fundamental está en estos 400 años de silencio. Entonces es importante argumentar y hablar con respecto a esto. ¿Qué sucede? En estos 400 años de silencio, mis hermanos, existió un personaje totalmente importante, reconocido y llamado Alejandro el Grande o Alejandro Magno, hijo de Filipo II, monarca o rey de Macedonia, una de las polis más importantes de toda Grecia, donde en esos tiempos, mis hermanos, el emperador principal era el emperador Darío, emperador de los medos persas, uno de los emperadores más sanguinarios y más inmundo de aquel entonces. ¿Qué resulta? Que Alejandro Magno tiene un pensamiento y es unificar todas las polis para poder convertirse en el imperio de bronce, Wilmer. Es decir, el imperio de bronce es considerado como el imperio griego. ¿Para qué? Se unifica para poder deteriorar, destruir el imperio medo-persa. Entonces, Alejandro Magno, según la historia, obtiene 3 guerras. Primera guerra en Gránico, segunda guerra en Isos, tercera guerra en Gaugamela en el año 333 a.C. Y en esta tercera guerra, mi hermano Wilmer, Alejandro Magno en Gaugamela se hace vencedor, destruye los ejércitos y las legiones medo-persas y se hace el hombre más poderoso del mundo antiguo. ¿Qué pasa? En el año 223, mis hermanos, quiero que por favor pongan mucha atención, que esto es importante para tener, mis hermanos, una idea más explícita en cuanto a dónde inicia el purgatorio. En el año 223 a.C. muere Alejandro Magno, y cuyo imperio, el imperio de bronce, es dejado o es dominado por sus 4 generales, donde uno de esos generales comienza a gobernar todo Egipto y toda Palestina. Es la descendencia de los Seleucos. ¿Qué resulta? En esos tiempos, mis hermanos, en los años 165, 167, se levanta una descendencia de estos generales llamado Antíoco Epífanes el IV, donde es considerado como uno de los reyes más sanguinarios, más abominables, porque este hombre, independientemente de la cultura pagana, lamentablemente Antíoco Epífanes el IV profana el templo, prohíbe que la nación de Israel cumpla el sábado, también realiza o crea y pone también lo que es una estatua al dios Zeus en el altar, es decir, profana el templo totalmente. Entonces hubo una guerra en Israel, donde en esta guerra, mis hermanos, lamentablemente muchos murieron, donde uno de los que estaban guerreando en contra de lo que es el sistema político demoníaco de Antíoco Epífanes era la familia de los Macabeos, hermano Wilmer, donde muchos murieron en el desierto, donde los Macabeos buscaron a los muertos por Antíoco Epífanes. ¿Qué pasa? Y dice la historia que ellos oraron por los muertos, Wilmer. Es decir, el primer escenario donde se demuestra o donde se enfoca la iglesia grande para poder demostrar que el purgatorio existe, es que los macabeos, mis hermanos, comenzaron a ¿qué? Comenzaron a orar por el perdón de los pecados de aquellos que fueron asesinados en la guerra por Antíoco Epífanes. Y esto lamentablemente se ha mantenido como doctrina. Ahora bien, mis hermanos, también hay que notar, mi hermano Abraham, que los Macabeos es un libro apócrifo que no está dentro del canon y que de ahí se extrae lo que acabas de decir. Exacto. O sea que esta superstición está fundamentada, escuche bien, iglesia, sobre un
pensamiento que está establecido en un libro apócrifo fuera del canon bíblico, inspirado por el Espíritu Santo. Wilmer, pero hay un problema fuerte, Wilmer, y es que independientemente de que esté o no escrito en el libro de los Macabeos, un libro, como tú dices, totalmente distinto a los libros inspirados, porque el libro de los Macabeos no era inspirado, hubieron cronistas, hubieron historiadores que sí redactaron, sí escribieron que verdaderamente los Macabeos sí lo hicieron. Ahora bien, si ellos lo hicieron, es decir, si los judíos lo hacían en esos tiempos, ¿de dónde nace esta cultura? Es decir, ¿dónde los judíos adoptan esta cultura? Porque si nosotros analizamos todo el contexto del Antiguo Testamento, desde los profetas, los sacerdotes, los escribas y todo el Sanedrín, es decir, todo el sistema o cuerpo sacerdotal del sistema religioso judío, ninguno oraron por los muertos y por sus pecados, mi hermano Wilmer. Es decir, la Biblia en el Antiguo Testamento no da una referencia explícita en cuanto a lo que tiene que ver con la oración de los pecados de los muertos. Así es. Entonces, ¿dónde nace esta cultura? Bien, esta cultura de los Macabeos, desde esos tiempos, nace desde Babilonia. Wilmer, ¿por qué desde Babilonia? Babilonia, mis hermanos, es considerada como la madre de la idolatría. Es decir, si tú analizas todo el contexto del Apocalipsis solamente, te darás cuenta que la idolatría o la madre de la idolatría siempre lo ponen como referencia a Babilonia, porque Babilonia es considerada como la madre de la idolatría. ¿Por qué? Porque la causante, mis hermanos, de la idolatría, es decir, la causante de la mitología griega, la causante de la mitología fenicia, de la cosmovisión y la mitología egipta, de los amorreos, de toda la cultura antigua, fue de Babilonia, mi hermano Wilmer. No solamente que Babilonia es causante de toda la idolatría de las deidades, sino que también Babilonia es causante del sistema de idolatría de nuestra era contemporánea. Es decir, todas las deidades, mis hermanos, escuchen este dato, todas las deidades, todos los pensamientos de idolatría existentes en nuestro mundo contemporáneo vino ¿por quién? Por Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia en su panteón tenía más de 2500 deidades y el dios principal de Babilonia es Marduk, mi hermano Wilmer. Entonces, cuando en el año 538 el rey Ciro, emperador de los persas, implementa un edicto y manda a los judíos a su tierra, lamentablemente la nación de Israel en esos 70 años tuvieron beneficios económicos, beneficios artesanos, culturales, beneficios, un sinnúmero de beneficios. Pero dentro de estos beneficios importantes, Wilmer, también vinieron malos beneficios, es decir, vinieron consecuencias malditas que lamentablemente hasta el sol de hoy existen. ¿Y cuál fue? Que la nación de Israel adoptaron la oración de los muertos, fue por Babilonia. Es decir, en estos 70 años de cautividad que duró la nación de Israel en Babilonia, la nación de Babilonia adoptó este pensamiento doctrinario y filosófico de la adoración o de la oración de lo que es el pecado cometido por los muertos, mi hermano Wilmer. Así es. Y es un punto que tenemos que detallar hoy en día. Entonces, no solamente se queda aquí. La Iglesia Católica, mis hermanos, tengo que mencionarla, una iglesia que al principio, en el año 314, 314 después de Cristo, la iglesia primitiva fue adoptada a la iglesia romana, donde esta iglesia tuvo grandes beneficios importantes. Pero ¿qué pasa? En esos tiempos de la Edad Media, en los años 313, 314 y 320 después de Cristo, seguía con el pensamiento de ¿qué? Con el pensamiento de la oración a los muertos, mi hermano Wilmer. Es decir, seguían con el purgatorio. ¿Por qué? Porque en esos tiempos surge un papa llamado Papa X y él quiere hacer ¿qué? Él quiere crear lo que es una catedral a Pedro, porque los católicos, mis hermanos, consideran que Pedro fue el primer papa.
algo contradictorio a los principios bíblicos que en otra ocasión vamos a desmantelar. ¿Qué sucede? Para poder recaudar fondos para la creación de diferentes edificaciones de la iglesia, en aquel entonces de la iglesia romana, y para crear lo que es la catedral a Pedro como primer papa según ellos implementan, ¿y qué? Implementa la venta de las indulgencias. ¿Y cuál es la venta de las indulgencias? Donde ellos decían, todo aquel que tiene pecado, todo aquel que ha cometido un hecho atroz, toda persona que tiene un familiar muerto, cuyo familiar está en el purgatorio, si esta persona deposita todos sus bienes, desde el momento de que eso viene o de que sus monedas llegue al monedero o llegue a ese lugar donde tiene que estarle ese dinero, de manera simultánea o de manera automática, esa persona que está en el purgatorio va a dejar el purgatorio y se va al cielo, mi hermano Wilmer. Y esto fue una aberración totalmente en la Edad Media por la iglesia grande. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, mis hermanos, la Biblia no era accesible a las personas. Para una persona acceder a la Biblia o poseer la Biblia, tenía que durar un año completo trabajando, ajuntando todos sus ingresos. Y al final de ese año, mi hermano Wilmer, ellos depositaban a un sacerdote una solicitud y entregaban el dinero. Y en un tiempo le daban una copia de la Biblia. Y no solamente eso, habían personas que tenían la buena posición económica y tampoco, pero por esa razón, como quieran, no tenían la capacidad o no tenían la aceptación por la iglesia para tener la Biblia, mi hermano Wilmer. Es decir, que en esos tiempos, mis hermanos, se cometió aberraciones totalmente por causa del purgatorio, doctrina filosófica que lamentablemente no es real. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que aquella denominación lo que está enseñando es que la salvación no es por gracia solamente, también es por obra. O sea que hay que pagar para la salvación. O sea que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente para que el ser humano pueda ser salvo y sus pecados sean perdonados. Ese es el pensamiento, Wilmer, el pensamiento de la iglesia grande. Por eso fue que se levantó algunos hombres como Juan Hus, Martín Lutero en el año 538, 31 de octubre. Claro. Y por eso que nosotros existimos, porque lamentablemente la iglesia grande cometió diferentes aberraciones. ¿Por qué aberraciones? Como dije anteriormente, porque el pueblo, la nación romana no tenía disponible lo que era la Biblia, Wilmer. Exacto. Y Martín Lutero fue uno de los que se levantó y dijo y declaró que en la Biblia no se encuentra en ninguno de los dos testamentos la palabra purgatorio. No se encuentra. Mas sin embargo ellos han querido tomar citas bíblicas, escuche bien, y darle una mala y falsa interpretación errónea para así buscar una excusa válida para que la Biblia misma hable de que hay un lugar llamado purgatorio, haciendo lo que se llama una exégesis en la palabra del Señor, para que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Así es. Exégesis es cuando una persona lee un texto bíblico, lo interpreta de acuerdo a su pensamiento. Y la Biblia, mis hermanos, como hemos dicho en semanas pasadas, la Biblia no se interpreta como Wilmer o yo pensamos. La Biblia no se interpreta de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a tu cultura. La Biblia no se interpreta de acuerdo a lo que tal vez nosotros creemos. La Biblia se interpreta de acuerdo a lo que pensaba el autor. Y para poder saber lo que pensaba el autor, tenemos que ir a su mentalidad, a su pensamiento cultural, filosófico, a su sistema lingüístico, que son puntos fundamentales para la interpretación bíblica. Claro, al trasfondo bíblico. Exacto. Esto es así. Entonces, amados hermanos, vemos que eso no es desde ahora y aún hoy en día todavía muchas personas están cayendo en esa falsa doctrina que es completamente antibíblica, y vamos a demostrarlo por medio de la palabra del Señor, dándole la correcta interpretación a las falsas interpretaciones que ellos han utilizado. Así es. Esto es así. Mis hermanos, verdaderamente el purgatorio no puede ser real, porque
Si el purgatorio fuera real, mi hermano, esta lucha que tenemos a diario para obtener la salvación fuera de una manera no tan importante, Wilmer. ¿Por qué lo digo? Porque si al final nosotros vamos a ir al purgatorio, que es un lugar, como tú dijiste, Wilmer, un lugar entre el infierno y el cielo, y no van a hacer los 9 días como muchas personas hacen para las plegarias, para que Dios nos perdone nuestros pecados, y las misas, respetando sus pensamientos a alguna persona, entonces esa salvación es fácil, Wilmer. Es fácil porque, como dije anteriormente en otra semana, nadie completa los requisitos legales para ser salvo. Amén. Es decir, nadie puede completar los requisitos legales para ser salvo. Ninguna oración, ninguna indulgencia, aunque usted tenga millones, aunque usted ore y dure no 9 días, 5 años orando por esa alma, si esa alma no se arrepintió, va a un solo lugar. Y si se arrepintió, va a otro lugar muy especial para aquellos justos. Pero de manera bíblica o de manera hermenéutica, desde el Bereshit, desde el Génesis hasta Apocalipsis, no hay un registro bíblico, teológico, histórico, que demuestre, mis hermanos, que la Biblia apoya lo que es el purgatorio. Como hablé anteriormente, los macabeos, eso está en el libro de los Macabeos, capítulo 12, verso 39 al 43, lo pueden buscar. Los macabeos hicieron esto, mis hermanos, no porque ellos lo aprendieron de la ley, no porque la ley de Moisés lo establecía, no fue porque vieron un ángel o que el Espíritu Santo les reveló. Lo que pasa es, como dije anteriormente, la nación de Israel duró 70 años de cautividad, aprendieron este principio cultural. Y no todos los judíos practicaron esto, Wilmer. Aquí quiero resaltar esto. Mi hermano, no todos los judíos practicaban esto. Solamente eran algunos que practicaban esto. Porque esto tenía que ver con la idolatría. Estaba en contra de los principios de la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaba prohibido consultar con los muertos, mi hermano Wilmer. Claro que sí. Y eso es bíblico. Está prohibido consultar con los muertos. Y mucho menos. O sea, está prohibido orar por el pecado de los muertos totalmente según la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque los macabeos en aquel tiempo se inclinaban y practicaban la ley de Moisés, mi hermano Wilmer. ¿Y qué resulta? El Nuevo Testamento no estaba hecho, ni Jesús había llegado al mundo. Pero sí, mis hermanos, fue un pensamiento cultural extraído de Babilonia. Tan extraído de Babilonia, mis hermanos. Aquí quiero dar una pequeña pincelada, que esto lo vamos a hablar anteriormente. Mi hermano, esto es muy delicado, lo que voy a decir. No está aquí en la Biblia, pero hay algunos judíos que lo han tenido como doctrina. ¿Y cuál es este pensamiento? Que según algunos judíos y algunos estudiosos, algunos rabinos judíos ortodoxos, han determinado, Wilmer y mis hermanos, que la primera mujer, según el Génesis, no fue Eva. O sea que muchos piensan esto. Según la mitología judía, muchos judíos piensan que la primera mujer se llamó Lili. Y esto es un pensamiento filosófico babilónico. Es decir, independientemente o aparte de este pensamiento de la oración por los pecados de los muertos, también la nación de Israel aprendió diferentes pensamientos como este, que muchos pensaban que la primera mujer que existió de manera literal o tangible fue Lili. Y la Biblia no menciona ninguna Lili, mi hermano Wilmer. ¿De dónde nace esto? De Babilonia. Por eso hemos dicho anteriormente que Babilonia es la causante de la idolatría, mis hermanos. Causante de la idolatría, no solamente desde los tiempos antiguos o de la Edad Media, sino en este mundo moderno, en este mundo contemporáneo. Por esta razón, Babilonia se le considera como la madre de la idolatría. Amén, eso es así, Abraham. Bueno, antes de irnos a una pausa, mi hermano Abraham, quiero invitar a cada una de nuestras personas que nos escuchan, tanto nacionales como internacionales, que si quieren interactuar con nosotros, hacernos alguna pregunta
o tienen alguna inquietud o quieren opinar en el tema, pueden hacerlo comunicándose con nuestro conductor administrador Jonathan Stud, nuestro pastor. Así es. A través de la emisora Radio Alma Cristiana. Usted puede entrar a la página y enviar su número telefónico y le agregamos a un grupo especial de la emisora que tenemos aquí, su programa Revelando la Verdad, y ahí pueden interactuar, enviar sus inquietudes y cualquier aportación que quieran hacer. Así es, mi hermano Wilmer, colaborando con lo que tú estás comentando en estos momentos, le reiteramos, mis hermanos, que este grupo es especial. ¿Por qué es especial? Porque no son como otros grupos que todo lo que la gente piensa lo dispara, comienza a publicarlo. Este grupo es para la edificación de la iglesia. Este grupo es, si usted tiene una pregunta, una inquietud, usted puede hacer la pregunta en el grupo y con mucho gusto nosotros vamos a responderle a la luz de la Biblia. Y también si quiere argumentar o añadir algo a lo que hemos hablado, por ejemplo hoy con este tema, también puede hacerlo, mis hermanos. Es decir, que es algo con mucho respeto y es algo muy delicado lo que estamos haciendo. Amén. Bueno, antes de irnos, quiero dejar esta inquietud también. Las falsas o las citas que malinterpretan para así poner válido de que existe lo que se llama el purgatorio. Así es. Así que a la próxima hablaremos acerca de este asunto. Esperen un momentico. Cumpliendo con la gran comisión, esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Detente un minuto a pensar, recuerda momentos atrás, un hombre de entrega total que pierde su vida.